Continuamos a debate en Mega Noticias. Alejandro Armenta, integrante de Morena, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, denunció lo que desde su punto de vista podría ser una amenaza recibida a través de su cuenta de WhatsApp. Los mensajes supuestamente salieron del número telefónico de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, quien ya admitió mediante una comunicación por escrito que efectivamente esos mensajes salieron de su teléfono celular. El senador solicitó en su momento llevar a cabo la verificación del número. Durante la sesión de la comisión permanente, Armenta mostró una serie de capturas de pantalla de la conversación. El número telefónico que usted acredita 5255, que hago referencia a mi número telefónico, recibí mensajes a las 9:01 con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal. Vaya controversia por los mensajes de WhatsApp entre el senador Alejandro Armenta de Morena, presidente del Senado de la República, y Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veamos la crónica de esta controvertida comunicación entre estos poderes o los representantes de estos poderes. Necesito que se haga una investigación y para ello lo primero que necesito saber es si se confirma esta comunicación que presuntamente salió del teléfono de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así denunció Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado, mensajes supuestamente intimidantes que llegaron a su WhatsApp, enviados desde el teléfono de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández. La respuesta exigida por el legislador morenista no se hizo esperar. A través de una carta, la ministra Piña Hernández confirmó el intercambio de mensajes. En su misiva aclaratoria, la ministra dice que sostiene en lo público lo que dijo en privado. Sin embargo, negó el tono amenazante denunciado por el legislador. Agregó que las expresiones del morenista sobre la labor de los integrantes de la Suprema Corte y los datos inexactos proporcionados por el senador le indignan. Norma Piña enfatizó que hace la aclaración por respeto a quienes le han manifestado su apoyo, a sus pares y a su familia. Aseguró, no quiere que su silencio deje lugar a dudas. Reconoció que la vía utilizada no fue la más adecuada y pidió que su modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza. Mega Noticias, Maribel Soto. Y esta tarde nos acompañan a debate en Mega Noticias Nancy de la Sierra Aramburo, senadora integrante del Grupo Plural, Susana Prieto Terrazas, diputada federal por Morena. Nancy y Susana, muchas gracias por aceptar esta conversación. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a usted. Inicio con usted, Nancy de la Sierra. ¿Es el nivel de diálogo entre poderes que nos merecemos los mexicanos? Esta comunicación de la ministra de la Suprema Corte hacia el presidente del Senado y esta respuesta del presidente del Senado haciendo pública esta conversación, ¿es el nivel que nos merecemos los mexicanos, Nancy? Sin lugar a dudas, creo que las formas deben cuidarse y por eso la ministra no representa una conversación privada y no tiene nada que ver con el trabajo que desempeña. Yo destaco y respeto y respaldo las resoluciones que haga la ministra de la Corte y los 11 ministros. Bueno, sin mencionar a la señora Esquivel porque para mí no cuenta, pero al final del día yo lo que respeto son las resoluciones de la Corte. Sin lugar a dudas, esta conversación que en ningún momento yo siento que amenaza ni intimida absolutamente en ninguna de sus partes al senador presidente, pues hace más bien exaltar un poco
esta victimización, este supuesto sentimiento del senador Armenta por el tono en el que la ministra le escribe. Eso ya es muy personal, cada quien puede externar sus sentimientos de acuerdo a las conversaciones y de manera privada la ministra le contesta. Por eso todo el mundo dice, bueno, pues ¿por qué no le mandó una hoja membretada como institucional? Porque la conversación era privada. Y reitero y resalto, no nos merecemos este tipo de debate los mexicanos, pero no vamos a dejar de reconocer que la Suprema Corte de Justicia actúa apegado al derecho y a la Constitución y desafortunadamente el presidente de la mesa directiva no es capaz de conducir adecuadamente el Pleno del Senado. Sí, Susana Prieto Terrazas, es el nivel de debate que merecemos los mexicanos entre ambos representantes, representante del Poder Judicial y representante del Poder Legislativo. No es ni el nivel que merecemos los mexicanos, ni el nivel de aceptación de la gran mayoría de los mexicanos. Primero que nada, difiero en absolutamente todo lo que acaba de decir la senadora. Me parece que quienes apoyan a la presidenta, la ministra, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están generando también esta polarización dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo hacen ante los medios masivos de comunicación en este país, al poner de un lado a unos ministros, los que no son sus favoritos, y del otro lado a aquellos a los que apoyan. Este apoyo lo vemos en la carta que acaban ustedes de leer y que fue enviada por parte de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya para la opinión pública. Me parece que no fue ninguna conversación privada. Los antecedentes de la investigación muestran que la ministra presidenta no tenía ni siquiera el número de teléfono del presidente del Senado. Estuvo haciendo investigaciones para conseguirlo y el presidente del Senado desconocía cuál era el teléfono de la ministra presidenta. Por lo tanto, yo difiero de la interpretación de la senadora de que era una conversación privada, porque una conversación privada está entre dos que nos conocemos y conocemos nuestros teléfonos. A mí me parece que en primera instancia tenemos que reconocer que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación viola lo dispuesto por el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a la inviolabilidad de las opiniones de los diputados y los senadores, y también su obligación de no reconvenir en los mensajes que envía vía WhatsApp al presidente del Senado. Sí, se puede dar la licencia, Nancy de la Sierra, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de perder, digamos que la institucionalidad como para mandar un mensaje de este tipo al presidente del Senado? Pues es el tono en el que el gobierno federal actúa todas las mañaneras, amenazando, señalando, descalificando, polarizando, no solamente a la Corte. Yo sí quiero ser muy clara en esto. En los últimos años, el Senado de la República ha nombrado a 4 ministros de la Corte. Y las votaciones que hemos visto y que tanto le ha dolido a Morena, que es el que la Guardia Nacional no dependa de la Sedena, sino dependa de la Secretaría de Seguridad Pública, la votación fue muy clara, 9 de 11. Votaron a favor de la inconstitucionalidad, del procedimiento, de que no hubo los elementos adecuados para llevar a cabo la discusión y por lo que se dio la aprobación. El día de ayer la Suprema Corte, también con una mayoría de ministros, dicen que la transparencia es parte de la democracia y que deben transparentarse los recursos públicos que utilizan los mexicanos. Entonces me parece que en este tono de victimizarse, de quedar bien con uno o con otro, yo lo único que quiero y lo único que espero es que cada uno actuemos en base al respeto irrestricto de nuestra Constitución, de nuestras leyes, y que entienda Morena que ninguna ley va a pasar, probablemente sí en la Cámara, probablemente en el Senado, pero que tenemos también por ley la oportunidad de ir a la Suprema Corte de Justicia a pedirles que nos corrijan la plana y reboten estas inconstitucionalidades en las cuales desafortunadamente ha incurrido la mayoría por quedar bien solamente con un hombre, con el presidente de México.
no con todos los ciudadanos. Sí. Susana, se concede la licencia a la ministra a ella misma de hacer esta comunicación con el senador Alejandro Armenta, pero la reacción del senador Alejandro Armenta no es demasiado dramática para lo que se lee en ese texto, es decir, no se ve dónde esté la amenaza, o por qué lo considera el senador Armenta una amenaza. Bueno, te voy a decir que yo fui invitada a un debate completamente distinto al de la senadora, porque no fui invitada a recurrir o a debatir sobre las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino única y exclusivamente por la conducta asumida por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nada más y nada menos que en su carácter de presidenta. Yo creo que no debió darse la licencia de ninguna forma, porque yo creo que la mujer más empoderada de este país es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cualquier comentario que haya hecho el senador, como lo dije anteriormente, ella no tenía ni siquiera su teléfono, tuvo que investigarlo para lanzarle quizá no una amenaza, pero sí pudo sentirse de alguna forma intimidado el senador, porque me parece que actuó correctamente. Primero que nada, él no tenía su teléfono. La solicitud que él hizo durante la celebración de la permanente fue pedirle a la presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aclarara si era desde su teléfono privado que estaba haciendo estos comentarios, que lo estaba reconviniendo. No hay una conversación previa de que lo esté reconviniendo sobre alguna de sus expresiones, pero todos pudimos ver que el senador estuvo pronunciándose sobre la corrupción que desde su muy particular punto de vista impera en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, relacionado con esto que difiero, pueda hacer una conversación privada de la ministra, no debió de hacerla. Me parece que ella tiene también sus fuentes de comunicación desde su coto de poder, que es el Poder Judicial Federal, como también tiene la inviolabilidad de sus opiniones el senador. Y me parece completamente innecesario que la presidenta ministra de la Corte pudiese descender a ese nivel en que ha descendido, porque aquí no pueden decir que fue el senador Armenta el que provocó. Aquí quien actúa en carácter de provocador es lamentablemente la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, Nancy, ¿qué es lo que dijo el senador Armenta que provocó que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reaccionara de esta forma? Pues yo cuando leí la conversación, yo estaba precisamente en el Senado de la República cuando el senador Armenta estaba leyendo y exhibiendo las capturas de pantalla de la conversación. Creo que no era la instancia ni el lugar adecuado para presentar su denuncia. Yo lo leí y en ningún momento vi amenaza, intimidación, vi una opinión sobre una persona que cree que puede incidir en otra o puede externar su opinión, y el senador Armenta puede y nadie lo puede reconvenir efectivamente para decir lo que quiera, pero hacer todo este teatro de luego vaya a la tribuna y le exijo, y la ministra le dijo, los puede exhibir, tan los puede exhibir que al otro día salió su carta de manera personal porque no hay ningún comunicado institucional por parte de la Suprema Corte. Entonces, la verdad es que yo sí creo que está aprovechando, y qué bueno, hace muy bien, porque al final él quiere ser gobernador y una de las cosas que está buscando es complacer al presidente de la República, ya que su contrincante aquí en el estado de Puebla es el coordinador de los diputados federales, Ignacio Mier, y por supuesto que sabemos que Ignacio Mier es muy cercano al presidente López Obrador, y también sabemos que Alejandro Armenta es muy afín al coordinador Ricardo Monreal, lo que no gusta mucho en Palacio Nacional. Por eso seguiremos viendo este tipo de escenas. Por supuesto que vamos a ir a la inconstitucionalidad de 19 de las 20 leyes que aprobaron en aquel Viernes Negro, pero al final del día creo que cada quien tiene el derecho de hablar, de opinar y de interpretar lo que para cada quien significa una conversación, un llamado de atención, un saludo, una opinión
Probablemente las formas no fueron las adecuadas y probablemente el senador Armenta, según mi perspectiva y mi opinión, utilizó esta conversación privada para hacer todo un show mediático que le puede funcionar muy bien para obtener la candidatura. Bueno, regresamos ahorita con la opinión de Susana Prieto Terrazas, diputada federal por Morena. Continuamos también la conversación con Nancy de la Sierra Aramburu, senadora integrante del Grupo Plural. Estamos a debate. Continuamos a debate en Mega Noticias. Alejandro Armenta, presidente del Senado, insistió en que su denuncia sobre los mensajes que recibió de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidenta de la Corte, Norma Piña, los hace en defensa de la institución que representa. Reiteró que desde su punto de vista los mensajes son una amenaza a su desempeño como legislador. Cuestionó las formas de interacción utilizadas y señaló que espera la respuesta formal a la solicitud que hizo desde su posición de presidente del Senado. Actúo con respeto a la institución que represento y con respeto a los poderes públicos. Eso es el mandato que protestamos cumplir y por eso me extrañó de manera extraordinaria haber recibido un conjunto de mensajes del teléfono de la presidenta de la Corte. Le envié un escrito el día de ayer, 17 de mayo, con fundamento en el artículo 6 y 8 de la Constitución, para que bajo protesta de decir verdad, me diga, me confirme si estos hechos fueron realizados. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al senador Armenta que no interponga una denuncia contra la ministra Norma Piña porque la convertiría en mártir. El mandatario dijo que el bloque conservador y sectores muy desinformados la consideran una heroína. Continuamos esta conversación con la diputada federal por Morena, Susana Prieto, la senadora integrante del Grupo Plural, Nancy de la Sierra Aramburu. Susana, ¿de qué manera la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le pudiera hacer algo a Alejandro Armenta? O sea, ¿cómo se pudiera cristalizar o concretar una amenaza? ¿Qué es lo que le puede hacer Norma Piña al senador presidente de la Cámara Alta? Mira, todo puede depender de la interpretación que se haga de la conversación. Yo podría creer como abogada que cuando refiere la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se refiere a la vida nos juzgará, se está refiriendo solamente a ella como juzgadora, que esa es una ventaja que ella tiene ante el senador Armenta, contrario a lo que opina la senadora ahorita, que el senador Armenta y que Ignacio Mer pretenden ser gobernadores de Puebla. Bueno, en política todo mundo llega a escalar posiciones, hasta como ella, que viene del PRI, luego del PT y luego se dice del Grupo Plural. O sea, eso no tenemos por qué cuestionarlo en este debate en el que solo estamos hablando de esta conversación. Si quien se dedica a juzgar y que además en el escalafón de quienes juzgan en este país es la máxima autoridad, que es la ministra Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde este punto de vista el senador Armenta pudo sentirse intimidado, porque él puede emitir opiniones que, apegados a estricto derecho, de acuerdo al artículo 61, deberían de ser inviolables y no pueden ser reconvenidas, pero aquí quien juzga es la ministra Piña y tiene una gran incidencia al decir que es quien juzga, porque no es solo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, del cual dependen todos los magistrados de los tribunales colegiados y todos los jueces de distrito. Sí, Nancy de la Sierra, el entonces presidente del INE, Lorenzo Córdoba, cuando el presidente López Obrador criticaba y critica todavía, bueno, ya no, criticaba al Instituto Nacional Electoral y a la presidencia de Lorenzo Córdoba parece que se enganchó y de pronto se convirtió en un personaje que le contestaba y que le entró al pleito, pues. De Norma Piña se le reconoce que, a pesar de las críticas del presidente y de todo lo que se ha dicho de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde Palacio Nacional, no se ha enganchado, es decir, ha tenido una posición ecuánime, pero esta situación de este mensaje no pudiera significar de que corre riesgo Norma Piña de engancharse y
poner en riesgo a la institución, como le pasó a Lorenzo Córdoba, que se enganchó y se llevó entre las patas al INE? Pues mira, yo espero que la ministra siga actuando apegada a la ley, al derecho y a la Constitución, respetando siempre cada una de las legislaciones y sobre todo las resoluciones, que porque al final del día eso es lo que la va a calificar en la sociedad, lo que la califica, y los que la critican es porque no les gusta las resoluciones que presenta a favor de la ley y de la Constitución. Pero la verdad es que yo espero que aquí termine el asunto. Uno presenta la queja, otro la acepta y presenta su carta. Si quisiera o se siente agredido o amenazado, pues que vaya a la instancia adecuada a presentar una denuncia formal por algún agravio que él pueda argumentar. Lo que yo vi en la conversación no me da ninguna razón como para poder decir hay una amenaza a su vida, a su persona. La verdad no, y la verdad tampoco Alejandro Armenta llegó con la legitimidad del Senado de la República. Ustedes recordarán que su presidencia llegó con los 52 votos en contra del bloque opositor. Entonces es un pleito que ojalá y quede así, y que no, ninguna de las dos partes quieran continuar con este circo que no ayuda a México, no ayuda al país y no ayuda a la institucionalidad de cada uno de los poderes. ¿Se está enganchando, Susana Prieto, se está enganchando la ministra Piña? Lamentablemente se está enganchando y se metió entre las patas de los caballos. Creo que la carta incluso aclaratoria que leyeron al inicio de este debate por parte de tu medio informativo lo muestra de manera clara. Dice: aclaro por los que me quieren, por mi familia y por aquellos que me apoyan. Y quien apoya a la presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es nada más y nada menos que el bloque opositor. Y este bloque opositor pues se ha ido ensanchando con todos aquellos que llegaron a ser, algunos de ellos, senadores por el fenómeno Andrés Manuel López Obrador en 2018, y que, como te digo, ahora constituyen disque grupos plurales que lo único que han hecho es sumarse a la oposición para seguir respaldando todo lo que vaya en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que tiene perfectamente claro y definido cuál es su proyecto de gobierno, y que ahí sigue por el mismo camino, y que creo que no va a cesar en su empeño hasta el año 2024, que concluya su periodo de gobierno, y va a seguir firme con lo que se ha trazado para los mexicanos y las mexicanas. ¿Qué sigue para la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Nancy de la Sierra, el presidente ha propuesto que se realice una consulta para que los ministros sean votados y que la gente los elija en las urnas, una consulta que estaría también pues a debate si es constitucional, porque no se puede meter ese tema en una consulta, pero bueno, el presidente ha dicho que ha propuesto esto, de que se voten, y que esperaría que una mayoría de Morena y sus aliados ganaran los votos suficientes en las cámaras, justamente para que en el último mes de su administración pudiera realizar algún cambio constitucional que cambie, que modifique las reglas del juego en cuanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial. ¿Qué es lo que sigue, Nancy de la Sierra? Pues mira, la Suprema Corte de Justicia desafortunadamente tendrá mucho trabajo en los próximos meses, porque vamos a seguir presentando todas las inconstitucionalidades que desafortunadamente Morena aprueba sin el debido proceso, sin la calidad moral, mintiéndole a los mexicanos y solamente obedeciendo a quien hoy representa al gobierno federal. Entonces, tendrá mucho trabajo. Por supuesto que una consulta popular constitucional no puede llevarse a cabo en el 2023, y tendría que ser en el 2024, como bien lo ha dicho el presidente, y primero tendría que hacerse la solicitud al Congreso de la Unión, y una vez aprobada la pregunta que se les hará a los mexicanos, entonces podría ponerse a debate. Pero podríamos hablar también sobre cómo una consulta es constitucional, y estamos hablando de requisitos muy, muy profundos de lo que se requiere para ello. Pero para no desviarme del tema, creo que en los próximos meses la Suprema Corte va a tener mucho trabajo, y ojalá quede claro que pertenecer a un grupo plural es darnos cuenta
que la palabra empeñada de quienes creímos en el 2018, en el presidente Andrés Manuel, y en esta transformación que hasta el día de hoy nadie me puede explicar en qué consiste, es decirles que no estamos en contra del presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador también es mi presidente porque soy mexicana, vivo en este país y yo he votado muchas veces y lo seguiré haciendo por iniciativas que presente el grupo mayoritario, el propio presidente de México y estén en favor de la ciudadanía. Pero cuando presenten ocurrencias, desaparición de diferentes instituciones que han servido al Estado mexicano, pues la verdad no puedo acompañar, no es porque le digan no al presidente a todo. Yo siempre he sido muy congruente, voy a seguir haciendo análisis frío y calculado para poder ayudar a respetar lo que juré el primer día que tomé protesta, a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Sí, ¿es viable, Susana Prieto, una consulta para que los mexicanos decidan si los ministros son electos por voto? Es absolutamente viable, creo que la senadora le consta porque también ingresó como una reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recientemente, no estaba contemplada antes de la administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero estas consultas populares se pusieron, también se ingresaron a la Constitución para que realmente fuera el pueblo de quien dimana el verdadero poder, quien elija en este tipo de situaciones. Yo creo que sí sería muy conveniente sujetar a la votación popular esta probable iniciativa que pudiera venir para el efecto de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sean elegidos por designación y por las 2/3 partes del Senado de la República en votación, sino por elección popular. No seríamos el único país que lo hiciera y a mí me parece que hablando de imparcialidad en la emisión de las resoluciones judiciales, sería de gran peso para quienes emiten estas, no solo ajustarse a derecho, sino impartir justicia para el pueblo que tanto la necesita, estando sujetos a una elección que llevaría a la intervención del pueblo de México. Esto ya sucedió, creo que en la permanente nos dio una gran cátedra el propio diputado Hamlet cuando habló del constituyente de 1824 y el de 1857. Es necesario sanear al Poder Judicial, sí es necesario, y quien no es corrupto no debe temer nunca, y quien no emite resoluciones que no están ajustadas a derecho tampoco debe tener ningún pendiente. El problema es que sí, se han expuesto varias resoluciones que han sido de carácter de análisis público y la opinión pública es quien se ha pronunciado también por decir que las resoluciones del Poder Judicial de la Federación no son aquellas ni ajustadas a derecho ni que imparten justicia al pueblo de México, que esa justicia ha dejado de ser ciega, que tiene ojos grandes y que solo ve a quien beneficia, y a quien beneficia normalmente es quien tiene el poder económico o el control político en un momento dado de este país. Yo pienso que es completamente factible y por supuesto que los diputados de Morena y de algunas otras fracciones parlamentarias estaremos discutiendo en los próximos meses la factibilidad de llevar a cabo una reforma constitucional. Y también yo quisiera aclarar por último que con mucha ligereza se habla de lo constitucional e inconstitucional. A mí me parece que las votaciones o las iniciativas que presenta el presidente de la República se someten a la votación de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y para modificar la Constitución solamente puede hacerlo el constituyente, que son la Cámara de Diputados, la de Senadores y 17 legislaturas de los estados, así que no es tan fácil hacer una reforma constitucional y por eso se pretende escuchar en una consulta popular al pueblo de México para que el Poder Judicial sea elegido, como ya se ha dicho, de manera popular por todos y todas las mexicanas y mexicanos. Continuamos con esta conversación, estamos con la senadora Nancy de la Sierra, con la diputada federal Susana Prieto Terrazas, continuamos con esta conversación. La consulta popular que pretende preguntar si deben elegirse a los ministros de la Suprema Corte a través del voto popular es una trampa, porque la Constitución prohíbe que la materia electoral se someta a consulta, explica Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en entrevista con Mega Noticias.
La idea de la consulta popular que plantea el diputado Ignacio Mier es materia electoral y al ser materia electoral es inconstitucional. La Suprema Corte es quien tiene que decidir si es o no es constitucional la pregunta y en esos momentos continuarían los ataques hacia la Corte, hacia sus ministros, porque van a decir que son los ministros los que no quieren aprobar una consulta popular, a pesar de que los ministros lo único que van a hacer es defender la Constitución. Ya estamos en la recta final de este debate en Mega Noticias. Nancy de la Sierra, senadora, Susana Prieto, diputada federal por Morena. Finalmente, no sé si ustedes lo consideren, senadora y diputada, pues finalmente pudiera ser sano el debate que hay entre poderes. De eso se trata, que haya pesos y contrapesos y que en esta división de poderes, en esta convivencia entre poderes, pues haya debates, Nancy de la Sierra. ¿Pudiéramos sacar algo positivo de estas controversias que ha habido entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, ahora el Poder Legislativo con el Poder Judicial? Mira, yo creo que siempre va a ser sano el debate, siempre y cuando haya quien quiera escuchar. Cuando solamente se quiere opinar, pues no hay debate, porque no hay una reciprocidad en las opiniones, y eso creo que es lo que ha pasado. Sin lugar a dudas, yo creo que es sano el argumento que cada uno pueda exponer. A mí me encantaría que el presidente de la República invitara al Pleno del Senado, al Pleno de la Cámara de Diputados, a una reunión de trabajo como lo hace solamente con el grupo mayoritario. A mí me encantaría que cuando va un secretario nos convocaran a escuchar lo que tiene que decirnos y darnos argumentos por los cuales aprueban ciertas cuestiones que nosotros no acompañamos porque para nosotros legalmente no son adecuadas. Pero mientras no haya un diálogo entre los poderes, pues este país seguirá confrontado, seguirá con un discurso de odio y división y en donde seguramente nadie saldrá vencedor. Necesitamos un país fuerte que se conforma por los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y necesitamos, por supuesto, diálogos robustos, diálogos argumentativos, pero sobre todo respetuosos del pensamiento en base a la argumentación, no a lo que yo puedo interpretar como algo bueno o malo, sino decirte por qué sí o por qué no acompaño ciertas decisiones del Ejecutivo. Y creo que eso podría beneficiar muchísimo a todas y todos los mexicanos. Y agradezco, por supuesto, este debate que nos permite manifestar nuestro pensamiento, pero sobre todo el trabajo que hacemos desde el Senado. Sí, la división de poderes los poderes están compuestos por el legislativo, ejecutivo y judicial. De eso se trata, diputada, es el sistema que está funcionando, o sea, es decir, pues hay debate entre poderes, es justamente el sistema. ¿Usted opina o qué opinión le merece el hecho de que haya diferencias entre poderes, que haya debate entre los poderes? El debate es siempre sano, siempre y cuando se mantenga dentro de los márgenes del respeto. Nosotros podemos ver diariamente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que el nivel del debate ha llegado a la vulgaridad y al golpeteo total y absoluto, a la sinrazón de la que habla la senadora. Mis respetos en ese sentido, porque tenemos que volver al respeto para que el pueblo de México nos tome con la seriedad que es necesario tener en estos debates y para que pueda, sin apasionamientos de ningún tipo, establecerse de manera clara quién en un debate tiene o no tiene la razón. Yo de ninguna manera quiero, porque tengo resoluciones pendientes, que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por haber atendido una invitación de ustedes de este medio informativo, vaya a tomar alguna represalia en mi contra. De ninguna manera. Me parece inapropiado lo que hizo, me parecía innecesario, porque ella es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque al hacerlo, privada o públicamente,
violaba la disposición del artículo 61 y ella es perito experta en materia de derecho constitucional. Es a ella a quien le compete establecer si el trabajo que hacemos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores es constitucional o es inconstitucional. No puede ser posible que caiga en un juego tan vulgar como el que cayó Lorenzo Córdoba, que bien lo mencionaste durante esta plática que hemos sostenido. Es sano el debate, pero se puede dar en el poder legislativo el debate, porque hasta ahí estamos en una función dentro del poder, pero darse este debate que se está dando tan vulgar entre el poder judicial de la Federación y en todo caso el poder legislativo me parece incluso innecesario e inapropiado. Yo le recomiendo a la ministra que no tome la posición de Lorenzo Córdoba, porque aunque toda la oposición la apoye, quien va a perder es el pueblo de México. Les agradezco mucho, Nancy de la Sierra, senadora. Gracias, Susana Prieto Terrazas, diputada federal. Estamos en contacto para conversaciones futuras sobre este y otros temas. Gracias y que pasen buen fin de semana. Gracias a ustedes. A sus órdenes. De esta manera concluimos el espacio de noticias. Le invito a que se queden en esta señal.